Bien, mi gente linda de Piscis, continuamos con su horóscopo semanal de Sol, Luna y Ascendente. Ahora vamos a ver cuál es el mensajito que nos da el tarot de Osho para ustedes. Miren, la carta que ha salido ha sido la participación. Tú sabes, esta carta es súper linda porque nos habla de el compartir, de participar, de integrarte a las experiencias del mundo. Entonces puede ser un momento en donde te hayas sentido un poco aislado y es momento de reintegrarte, hacer cosas en pro para ti y para los demás, para tus seres queridos sobre todo, y para el reencuentro con personas con las que has compartido alguna experiencia de vida o personas que conozcas hasta de otras vidas. Vamos a ver también cuál es el mensaje que tiene el tarot de Rider-Waite para ti. Vamos a ver. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos de lo que estaremos subiendo. Bueno. Dos arcanos mayores y cartas bastante complicadas, pero ya vamos a eso. Lo primero que nos sale es la papesa. La papesa nos habla de un momento para nosotros, un momento para estudiar, para redescubrir qué queremos y hacia dónde queremos que vaya la energía. El mayor éxito para cualquier persona en este mundo es poder conocer su interior, saber cuáles son todas sus capacidades y toda su potencialidad. Y muchas veces nos vamos de este mundo sin poder lograrlo, porque nos quedamos muy enganchaditos con las experiencias del mundo. Aunque te dicen que participes, probablemente es porque sea algo muy bueno para ti y vaya con tu evolución de vida. El juicio nos está hablando de un renacimiento, de algo que se renueva, una energía que se renueva y que probablemente llegue una sanación a tu vida a muchos niveles, a muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, puede ser en la parte de la salud, puede ser en la parte del trabajo o en la parte de las relaciones. Yo te diría que también está muy relacionado con asuntos, problemas de la infancia, cosas que sucedieron en la infancia, que bueno, es un momento para liberarte y para sanar. El 7 de espadas nos está sugiriendo de que hay sentimientos retenidos, muchísimas ganas de llorar, de drenar, porque lo más lógico es cacharse las emociones, ¿no? Es lo que nos ha enseñado la sociedad. Y la verdad es que necesitas desbordarte un poco, necesitas poder salir de la rigidez de tu mente, de lo lógico, de lo que es políticamente aceptado y demostrar que tú también eres un ser humano, que también tienes sentimientos y que es momento para sacarlos. El 10 de espadas nos habla de rupturas, de cosas que finalizan de una vez por todas. Y qué bueno que finalizan, porque cuando finaliza algo hay un comienzo, siempre hay un renacer. Tanto el juicio como el 10 de espadas nos habla de un renacer, de una energía que se renueva. No que se destruye, porque bueno, sabemos que la energía no se destruye, pero sí se renueva. El 7 de bastos nos habla de una lucha interna y de una lucha sobre todo por la parte económica. Has pasado por momentos económicos muy fuertes este año, muy difíciles, y ahora vas a tener también la creatividad para salir de allí. Cosas rápidas vienen a tu vida, cosas como que por arte de magia se resuelven, pero realmente es porque te atreves a sentir, porque te atreves a comprender y porque te atreves también a soltar cosas que ya no van en tu vida. El 2 de espadas nos habla también de reconexión con tu intuición, de la manera que resuelves en muchas cosas en tu vida es a través de tu intuición. Déjate llevar por tu sensación, por tu sentimiento. Medita, toma mucha agua, hidrátate y también llora, drena, porque eso te va a estar ayudando en la parte laboral, en la parte del dinero, de proyectos, el poder pedir ayuda
el poder buscar un asesor financiero o buscar la ayuda de un coach que te aliente a hacer cosas nuevas, va a ser como muy necesario, ¿no? Esto puede ser de la mano de una mujer que te ayude a organizar tus finanzas, que te ayude a organizar el área de tu salud. Yo te diría que sí, una coach, una psicóloga puede ser alguien interesante en estos momentos de tu vida porque te ayuda a integrarte, a participar y a tener un ritmo de vida más sólido. Vamos a ver ahora en el área de las parejas con el tarot de la magia sexual para las personas que están en parejas o casadas o para las personas que están solteras. Vamos a ver qué nos dice el tarot de la magia sexual. Nos sale la reina de copa, el 2 de copas, me gusta el 2 de copas, y el rey de bastos. Este rey de bastos está muy salidor, muy salidor. Entonces, la reina de copas sí nos habla de buscar respuestas en la intuición, apelar por la inteligencia emocional, porque es desde allí en donde podemos como mirar todo el plano, ¿no? A veces tenemos una pequeña partecita del mapa y con esa partecita del mapa no podemos saber cuál es la mejor vía para llegar a nuestro objetivo. Entonces, la inteligencia emocional es el gran mapa que nos dice cuál es la ruta mejor. A veces no es quizás la más rápida o no es la más fácil, pero sí cuál es la mejor para llegar al destino. Entonces, la inteligencia emocional va a jugar un papel muy importante en tu vida en estos días, sobre todo en el área de las parejas, porque hay cosas que de tu salud o de tu trabajo que repercuten en tu pareja, que la agarras con tu pareja y bueno, tú sabes que no es la mejor manera de tratar así a la persona que te ama y que te apoya. Por otra parte, el 2 de copas nos está hablando de ese sí, de esa unión, de ese subir el nivel en la relación. Puede ser un nivel de compromiso, de aceptación, de amor, muy interesante, muy bonito, que se va a estar dando para ti estas semanas. Es como que se redescubren, ¿no? Como que se reencuentran y dicen, tiene todo lo que me gusta y más y todo lo que necesito. Es una persona que te apoya y que está allí en las buenas y en las malas. Para las personas que están solteras, bueno, nos sale el rey de bastos y el rey de bastos nos habla de esas ganas también de querer confiar en alguien, de querer sentirte apoyado en alguien porque el peso del mundo es algo muy pesado, ¿no? Todas las cargas del mundo son súper pesadas, pero es una construcción mental también. Tienes demasiadas expectativas en la persona que quieres que llegue que no permites finalmente que llegue, porque tienes una lista de mercado de las cosas que tú quieres en esa relación de pareja y a veces es como meterle tanta presión a una relación que difícilmente llega. Entonces aquí relájate un poco, diviértete, sal de tu zona de confort y bueno, aparte del COVID, si puedes salir y puedes hacer cosas culturales, cosas que te gusten, aprovechalo, aunque sea sola o solo, porque allí vas a estar encontrando y conociendo a alguien que puede estar cambiándote un poco los paradigmas y la rutina. Pero sí es un momento de tomar un poco de acción y de ser un poco más creativo con la vida, ¿no? De jugar con la creatividad. Eso sí, te recomiendo que tengas un poco de cuidado con la promiscuidad, no darte a la promiscuidad, a los placeres de la vida, así porque sí, porque bueno, puede estar teniendo consecuencias en tu vida, ya estás advertido. Entonces, vamos a ver con el tarot de los ángeles, con el tarot de los angelitos, cuál es el mensaje. Puedes hacer una pregunta con este tarot porque te van a estar respondiendo. Bien, nos dice la relación es de provecho. Las relaciones de provecho. Está en plural, perdón. Relaciones de provecho. O sea, puedes estar relacionándote con amigos, puedes estar relacionándote con esa persona que llega y
bueno, trae bendiciones a tu vida, así que aprovéchalas, aprovéchalas. Vamos también a sacar la cartita de Ho'oponopono de la técnica hawaiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, la técnica del perdón. A ver, ¿cuál es el mensaje que tiene para ti? Y dice, no es más que una memoria, yo decido liberarla. No es más que una memoria y yo decido liberarla. Así que bueno, mi gente linda de Piscis, espero les haya gustado el mensaje de esta semana, más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que lo compartan por sus redes, a que me regalen un like, un me gusta, a que comenten y a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones para que les lleguen los nuevos videos que estoy subiendo. Que tengas una semana maravillosa. Nos vemos. Bye bye.